Las velas japonesas son una de las herramientas más importantes en el análisis técnico. Representan la evolución del precio dentro de un periodo de tiempo específico, ya sea un minuto, 5 minutos, una hora o incluso un día entero. Cada vela nos da información clave sobre el comportamiento del precio, la presión comprada y vendedora, y la posible dirección futura del precio. En este video te enseñaré la estructura de una vela japonesa, cómo interpretar sus diferentes partes y cómo usarlas para tomar mejores decisiones en el trading. Vamos a comenzar analizando su estructura. Estructura de una vela. Cada vela japonesa tiene 4 elementos fundamentales. Open Price, precio de apertura, es el primer precio registrado en ese periodo. Close Price, precio de cierre, es el último precio registrado en este periodo. High Price, precio más alto, es el nivel más alto alcanzado por el precio en este tiempo. Y Low Price, el precio más bajo, es el nivel más bajo que alcanzó el precio en ese tiempo. Ahora, si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, significa que el precio subió en ese periodo. Esto se representa con una vela alcista, que suele ser de color verde o blanco, en mi caso. Por otro lado, si el precio de cierre es menor que el precio de apertura, el precio cayó en ese periodo. Esto se representa con una vela bajista. Además del cuerpo de la vela, también tenemos las mechas, que son las líneas delgadas que sobresalen por arriba y por debajo del cuerpo. La mecha superior muestra el nivel más alto que alcanzó el precio antes de retroceder y la mecha inferior muestra el nivel más bajo que alcanzó el precio antes de recuperarse. Estas mechas nos ayudan a entender la volatilidad del mercado y cómo reacciona el precio en ese periodo y en algunas zonas relevantes. Interpretación de las velas. Ahora que entendemos la estructura de una vela, veamos cómo podemos interpretarlas en el gráfico. Las velas alcistas indican que los compradores tuvieron más fuerza durante ese periodo. Cuanto más grande sea el cuerpo de la vela, más fuerte fue la presión compradora. Las velas bajistas indican que los vendedores dominaron en ese periodo. Si el cuerpo de la vela es grande, significa que hubo una fuerte presión de venta. También tenemos las velas de indecisión. Estas velas tienen un cuerpo muy pequeño y mechas muy largas en ambos extremos. Indican que ni los compradores ni los vendedores tuvieron el control total del mercado. Por otro lado, las velas de fuerte decisión tienen un cuerpo más grande y casi no tienen mechas. Esto indica un movimiento fuerte en una dirección, sin apenas rechazo. Ahora, veamos cómo estos conceptos se aplican en el gráfico real. Ya en el gráfico vamos a observar unos cuantos ejemplos. Para empezar, si les quedó claro lo explicado anteriormente, ya deberían entender que estas 3 velas pasadas se notan que es de indecisión. ¿Por qué? Porque el cuerpo es más pequeño que las mechas. Cuando las mechas son tan bruscas y muchísimo más grandes, como en este caso, el mercado está indeciso, no sabe si subir o bajar. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Una vela fuerte o una vela de rechazo, no que las mechas sean más grandes que los cuerpos. Así que esperemos una confirmación. Como se puede ver acá, el cuerpo de esta vela tiene muchísimo más tamaño a comparación de las mechas. Sí, entonces el mercado, ¿qué nos quiere decir aquí? Luego de 3 velas anteriores de indecisión, el mercado ya tomó una decisión, que es irse a la alza. Se supone, dicho esto, que el mercado debería tomar un impulso alcista. Cabe aclarar algo, no cuando el mercado te haga esto vamos a tomar una compra o una venta si fuera el caso contrario. Como dije varias veces, esto requiere un análisis previo, pero como recién está empezando la mentoría, vamos a tocar los términos básicos. Listo, entonces, de nuevo, ¿qué es lo que nos está diciendo esta vela? Que el mercado nos quiere dar un movimiento alcista. Deben entender algo, el movimiento alcista no lo tiene que dar de inmediato. Se pueden demorar unas cuantas velas, pero se nota que el mercado tiene la intención de subir. Entonces veamos lo que sucedió. Una vela negativa, bajista, otra bajista, alcista y ahí el mercado empezó a atacar a la alza. Luego de hacerme esta acumulación, el mercado distribuyó la alza, hizo un pequeño retroceso, sigue distribuyendo a la alza y nuevamente hizo un impulso alcista. Y todo viene únicamente desde esta vela, la cual es la que más resalta en todo este movimiento, luego de claro que esta. Entonces ya el mercado nos hizo otra vela alcista, la cual el cuerpo es muchísimo más grande que las mechas, así que se supone que el mercado debería seguir subiendo. Veamos qué fue lo que pasó. Una vela de indecisión, nuevamente otra vela alcista que me muestra rechazo a la baja, sí, el mercado bajó y terminó alcista. ¿Por qué? Porque los compradores ganaron, por así decirlo, y mostraron rechazo a la baja. Esta vela también nos confirma que el mercado quiere seguir subiendo.
Y como podemos ver, este maravilloso impulso inició únicamente con el análisis de esta vela. En un principio, el concepto de las velas no puede parecer muy importante, pero luego de avanzar en la mentoría se van a dar de cuenta que los cuerpos de las velas y más que todas las mechas influyen demasiado en las decisiones si tomar entradas o no. Ya para el último ejemplo, vamos a ver cómo estas velas de rechazo nos van a servir para analizar más a profundidad la dirección del mercado. Con solo ver esta estructura de mercado, así no entendamos qué está pasando, luego de la explicación de las velas nos podemos dar de cuenta que esta zona vendría siendo una zona de indecisión. ¿Por qué? Porque el mercado venía en dirección alcista y en cuanto me tocó esta zona me creó mi primera vela de indecisión, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. 7 velas, las cuales deberían seguir a la alza porque el mercado en general viene subiendo, pero el mercado se negó. ¿Qué nos está diciendo esto? Que posiblemente el mercado quiera dirigirse hacia la baja. Ahora, ¿cómo entender en qué momento el mercado va a querer bajar? Lo que yo hago y les recomiendo hacer es juntar las velas de indecisión con las velas fuertes, es decir, las que tienen mayor cantidad de cuerpo. Dicho esto, veamos cómo el mercado nos pudo haber dado una entrada. Vemos el mercado subiendo. Aquí nos hizo una vela bajista justo exactamente en estas mismas zonas de soporte, pero personalmente la esperaría más arriba porque nuestra zona de indecisión se encuentra justo acá, no se encuentra acá. Seguimos adelantando, el mercado nos muestra una vela fuerte a la alza y ahí fue donde nos mostró esta vela bajista que tiene la mayor cantidad de cuerpo, es decir, tiene mucha fuerza a la baja. De nuevo, el mercado llegó a esta zona, la cual mostró indecisión, si querer seguir subiendo a volverse bajista. Lo que hicimos fue juntar dos tipos de vela, las de indecisión y las fuertes. Ya vimos nuestras velas de indecisión y ya nos dio nuestra vela más fuerte. Veamos qué hizo después el mercado. Otra vela fuerte a la baja. ¿Sí? Nos dio una distribución bajista fuerte. El mercado venía alcista. Nos daba velas normales, fuertes. En ningún momento nos dio una vela indecisional. En cuanto llegamos a esta zona, no solo nos dio una vela que no sabía si quería seguir subiendo o bajando, sino que nos dio 7 velas, como ya contamos anteriormente. Esto quiere decir que con solamente ver las velas, el mercado nos está diciendo que quiere dirigirse a la baja. Y juntando estas velas con la vela fuerte, pudimos darnos cuenta en qué momento el mercado quiso bajar. Ya para terminar, quiero darte algunos consejos claves sobre cómo interpretar las velas de manera efectiva y evitar errores. Uno de los errores más frecuentes es analizar las velas de una forma aislada. Recuerda que una sola vela no nos da toda la información. Siempre debemos analizar el contexto del mercado, como justo estamos haciendo. Otro error es ignorar la temporalidad. Una vela alcista en un minuto no puede significar nada si en una hora la tendencia sigue siendo bajista. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Primero, siempre analizar las velas dentro de un contexto más amplio, es decir, ver la estructura del mercado y la tendencia en general. Segundo, usar las velas junto a la estructura del mercado y la liquidez para confirmar tus análisis. Esto lo podrán hacer más adelante en cuanto veamos estos temas en la mentoría. Y por último, no se guíen solo por el color de la vela, si es alcista o bajista, observa el tamaño y las mechas.